Las macabras. Dentro de las más famosas historias y leyendas de terror, se encuentra la de una mujer de blanco. Se ha presentado a innumerables personas y donde han ocurrido cosas inimaginables. Esta historia surgió en el año de 1940, allá en un pueblo del estado de Guerrero, donde una mujer de blanco comenzó a hacerse presente y quien acechaba a los hombres del pueblo, llevándolos a su perdición. Años antes, dicho pueblo apenas contaba con pocas casas, de las cuales rebasaban el medio centenar. Todas las personas del mismo eran personas humildes, y quienes en su mayoría eran agricultores y algunos señores se dedicaban al ganado. Era un pueblo bastante alegre. En aquellos años, los pueblos cercanos al mismo se invitaban unos con otros para convivir durante las fiestas de sus santos patronos, donde se realizaban una gran cantidad de juegos deportivos, ferias y por supuesto no falta el baile. Todo parecía ser hermoso lugar, mas sin embargo, la felicidad sabemos que no dura para siempre. Era un 12 de diciembre cuando uno de los pueblos viviría un trágico asesinato. Toda la gran mayoría de la gente comenzó a entrar a la iglesia, pues era hora de cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, mientras que otros tantos se quedaron afuera escuchando la misa. Todo parecía transcurrir con una normalidad, cuando a mitad de la misa entró un señor totalmente agitado, gritando que una mujer se encontraba en el suelo, cerca de la entrada del pueblo, junto a un cultivo de maíz. Inmediatamente la misa se detuvo. Las personas responsables de la feria fueron enseguida, junto con un par de personas armadas, a verificar dicho evento. Llegaron a la entrada del pueblo e inmediatamente comenzaron a buscar. Al llegar, pudieron ver que era una mujer joven, a quien reconocieron inmediatamente. Era Isabel, la hija de un señor que se dedicaba a la carpintería. Isabel tenía un rostro triste, muchos golpes, sobre todo marcas en su cuerpo, y su vestimenta, en su mayoría, estaba totalmente rota. Al parecer un desgraciado había sido quien le había arrebatado su vida. Las personas armadas se adentraron en aquellos cultivos de maíz, con la esperanza de encontrar el culpable, mientras que otros tantos fueron camino abajo, más allá de la entrada del pueblo, para ver si lograban observar a alguien. Don Juan, quien era el padre de Isabel, llegó a donde se encontraba su hija. Sus llantos eran desgarradores. Era triste ver cómo aquel pobre hombre lloraba la pérdida de su hija. Ese día quedó marcado en la historia del pueblo. Don Juan lloraba todos los días la pérdida de su querida hija, ya que era la única que tenía. Su esposa hace tiempo que había fallecido de una enfermedad y jamás entendió por qué. Una noche, el mismo don Juan tuvo un sueño con su amada hija. Pudo verla triste y llorando. Le decía que tenía bastante frío, pero le dijo unas palabras que le causaron miedo y terror. Le dijo que no descansaría en paz hasta que no se llevara consigo a los hombres que le habían causado tanto daño. Don Juan, preocupado por ese sueño, al siguiente día fue con el cura del pueblo. Le platicó sobre su sueño tan desgarrador, tan extraño que había tenido acerca de su hija. Al llegar, el cura escuchó con tal atención lo que le decía aquel humilde señor. Al finalizar la narración del sueño, el cura le dijo que su hija no descansaría en paz hasta no ver esas personas muertas, pues sentía un gran rencor hacia ellas y por haberles arrebatado su vida de esa manera. La gente del pueblo, a los pocos meses, comenzó a rumorar extraños eventos durante la noche. Exactamente en la madrugada,
Algunos comentaban ver lo que sería una mujer parada en la entrada del pueblo, como si esperara a alguien. Todavía varios minutos en dicho lugar, para después desaparecer. No pasó mucho tiempo para que Isabel cumpliera su promesa. Una noche, un señor, quien se despertó de madrugada, salió al baño. Pudo ver que había una luna llena bastante grande. Aquel señor no tenía reloj alguno para ver la hora, pero sentía que había dormido bastante, por lo que imaginó que la madrugada estaba próxima a la llegada. Así que sin pensarlo, cargó de maíz a su pequeño burro para irse al centro a vender. Cuando se disponía a cruzar la salida del pueblo, escuchó algo bastante tétrico, algo que lo dejó sin palabra. Jamás había escuchado un grito tan espantoso en dicho lugar. Su animal rápidamente se detuvo y negó a avanzar. Cuando metros más adelante, pudo ver lo que sería una mujer de blanco, parada justamente enfrente de él. Fue tanto su temor que salió corriendo a toda prisa. Regresando a su casa lo más pronto posible, despertó a su esposa, diciendo que había visto un fantasma de una mujer. El señor rápidamente encendió la radio y esperó a escuchar la hora. Cuando pudo oír que eran las 3:33 de la madrugada, aquel señor se sintió muy mal, se asustó demasiado y fue a la cama a recostarse. Cuando llegó la mañana, aquel señor había fallecido debido al encuentro que se había tenido con aquel fantasma, con el fantasma de Isabel, aquella mujer de blanco que se había aparecido, aquella pobre víctima. El padre de Isabel, a la mañana siguiente, se enteró de aquel suceso. Sintió un dolor en su pecho al enterarse que uno de los causantes de la muerte de su hija había sido uno de sus amigos de la infancia. Supo que el sueño que había tenido con su hija no había sido en lo absoluto una mentira, y que ella había cobrado la primera víctima. Pero no para la situación ahí. Ahí no se detuvo todo. No fue el único ataque que se presentó ante el pueblo, ya que no tardó más de un mes cuando otro hombre falleció de una forma extraña. Aquel señor era una persona que le gustaba la bebida. Se la pasaba tomando día y noche. Era evidente que tenía problemas con el alcohol. Aquella noche, Isabel le cobraría con la misma moneda. Ese hombre iba cruzando la entrada del pueblo, ya pasada la medianoche, cuando se escuchó un quejido. Aquel susurro en los oídos de ese hombre comenzó a espantarlo. Fue algo desgarrador. Ese hombre sintió rápidamente y volteó su mirada alrededor buscando el origen de aquel sonido, pero no logró apreciar nada. Siguió su paso cuando metros adelante, justo donde había un árbol de ahuehuete, pudo ver lo que era una mujer, parada ahí sobre las ramas de uno de los árboles. Aquella mujer tenía el rostro cadavérico, quien miraba fijamente al pobre hombre, quien solo pronunció unas palabras: Isabel, para después desmayarse y quedarse tirado cerca de aquel árbol. A la mañana siguiente, encontraron su cuerpo. Tenía los ojos en blanco y un rostro de dolor. Aquel evento rápidamente se corrió por el pueblo. Había otra persona muerta, y así fue que el señor perdió la vida de esa manera. Esa fue la última vez que una persona falleció en aquel pueblo, pues Isabel ya había obtenido lo que deseaba: venganza. Pero a pesar de ello, y con el pasar de los años, la gente comenta que aún se ve a Isabel parada en la entrada del pueblo, observando para después desaparecer. La gente del pueblo cree que ella los cuida ante aquellas malas personas que quieren hacer daño, pero sin embargo, no deja de causar miedo y temor a la gente que habita en ese pueblo. Las Macabras te recomienda ampliamente los servicios del chamán César Ali, el chamán de la herbolaria. Las medicinas que hoy en día se hacen en las empresas farmacéuticas salen desde las selvas y bosques de nuestro planeta. Todo el conocimiento ancestral se encuentra en nuestra naturaleza. Por medio de la herbolaria, nuestro chamán
te da el servicio de remedios para males, enfermedades, estrés, etc. Habla Freddy Bello de los Valles del Tuy. Mediante esta nota de voz, quiero agradecerte por tus recomendaciones, por el tratamiento que me mandaste de botánica y de hierba. Buenas noches, señor César. ¿Cómo está? Le habla mi Ángeli de aquí, del estado Zulia, para agradecerle por unas plantas que usted me recomendó. Me recetó, me ayudaron mucho para una inflamación del útero que tenía. Realmente me ha desinflamado mucho.